Estoy cogiendo el gusto a esto de publicar episodios largos de manera habitual y por eso he aprovechado la excusa de una pequeña entrevista que me hicieron hace unos días para ofreceros uno de estos capítulos más largos de lo habitual. Y bueno, enseguida os cuento un poco todos los detalles y empezamos. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Aquí da comienzo un nuevo episodio de Al Otro Lado del Micrófono desde los estudios centrales de EOB Productora. Te habla un servidor, Jorge Marín, un apasionado del podcasting y de todo lo que envuelve la producción sonora. Hace unos cuantos días me llegó un correo al mail de la productora que decía lo siguiente. Buenos días, me llamo Sergio Tur Joya, soy periodista e investigador en la Universidad Complutense de Madrid y me pongo en contacto porque estoy haciendo mi tesis doctoral sobre las plataformas de podcasting y principales tendencias en la creación, difusión y comercialización de contenidos. Ya he hablado con otros creadores y me resultaría muy valioso contar con el punto de vista de alguien que lleva años dedicándose profesionalmente a esta industria, por lo que me encantaría poder hacerle... Uy, por Dios, poder hacerle, qué señorial suena todo esto. Poder hacerle una entrevista que, sin duda, sé que sería de gran utilidad para mi investigación. Los datos solo se utilizarán para la tesis doctoral y en ningún caso se compartirán públicamente. Bueno, eso dice Sergio, porque yo le he pedido permiso para compartirlo con todos vosotros, ya me entendéis. Además, si lo prefiere, puede ser anónima. Imagino que tendrá la agenda complicada, complicadísima, por lo que la conversación será a través de llamada telefónica o vía email si le resulta fácil. No, hombre, no, al contrario, Sergio, siempre es un placer participar en algo así. Espero que pueda ayudarme. Muchas gracias. Un saludo, Sergio Tur. Bueno, aunque no lo dice en el correo, os tengo que confesar que yo sabía, aunque no le conocía personalmente a Sergio, yo sabía quién era porque participa en un podcast y precisamente en un podcast del cual os he hablado yo en alguna ocasión, juraría que en algún repaso al hilo de recomendaciones de podcast, que se llama El Batallón Pluto. Y mientras voy poniéndoos a todos vosotros y vosotras la grabación de la entrevista que me hizo, voy a preparar el podlink para dejároslo en las notas del episodio y que le conozcáis un poquito mejor. Pues eso es lo que te contaba en el correo. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre las plataformas de podcasting. He cogido 30 plataformas a nivel internacional y estoy analizando la tendencia en cuanto a estrategias de comercialización, de monetización. Y claro, dentro de ese proceso, de ese trabajo de campo, estoy entrevistando a productoras, a las propias plataformas, a podcasters y bueno, tratando ahí de encajar las piezas. Algunas son más accesibles, otras menos accesibles, tengo que decirte. Pero bueno, ahí vamos haciendo lo que podemos. Entonces, bueno, pues te cuento. La entrevista la he dividido en 4 bloques. La organización de la propia productora que tú tienes, la producción, distribución y comercialización. Un poco cómo trabajas como productora. Y bueno, pues ya está. Entonces, si te parece... Como he escuchado la de Sune, más o menos ya me ha spoileado las preguntas, o sea que no te preocupes. Vale, yo no sabía que manejabas esa información. Sí. Vale, pues entonces es igual, sí que el cuestionario es el mismo, porque no el que utilizo. Pues nada, empezando por el principio, EOB como tal, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es? ¿Qué etiqueta le ponemos? Para alguien que no sepa nada. Pues es una productora de podcast que, como su propio nombre indica, pues te puede dar el servicio de producción integral de podcast. O sea, yo ofrezco desde una consultoría para una persona que quiera iniciar un proyecto y que no sepa ni por dónde empezar, ni qué micrófono comprarse, ni si tiene que ir a un estudio o si no sabe publicar su podcast, pues también le ofrezco el servicio de, oye, yo no sé montar todo esto, yo solamente quiero llegar a grabar y que automáticamente se me suba, o por el contrario, no, yo quiero delegar nada más que aparezca mi contenido o ni siquiera aparecer yo. Yo quiero que me diseñes, pues eso, la estructura del podcast, que contrates a alguien para que haga el guión, que contrates un presentador, que te ocupes de los invitados, que además traiga peluquería, maquillaje, el estudio, billetes de avión. Por suerte, me han llegado a pedir presupuesto para una producción en varias localizaciones y esa producción no llegó a salir, pero bueno, cuando me dijeron, no, la mitad de la temporada la grabamos en Madrid y la otra mitad en Ibiza, contempla también los billetes de avión, y yo, bueno, a ver,
yo te lo presupuesto, pero claro, al final era una producción que parecía una serie de Netflix, no un podcast. Entonces, como estamos en una industria tan emergente, tan creciente, que al final casi todo vale para transformarse en podcast, pues las productoras de podcast, yo, lógicamente, a mí lo que me pidan, yo lo presupuesto y si le cuadra, pues adelante. Pero dentro de todo lo que hacemos, o todo lo que hago, mejor dicho, pues en podcast como los que conocemos de toda la vida, que normalmente en el 90% de los casos son audio solo, que unos se graban de manera presencial, otros online, pero es una productora de podcast como los de toda la vida. Que hay algunos que graban vídeo, pero la gran mayoría son audio. Audio serializado, con muchos capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la respuesta como que se te ha escapado, has dicho hacemos, luego has dicho hago. Sí. Eso me interesa porque, claro, no sé si realmente la productora la conformas tú solo, si hay colaboradores. Sí, esto lo digo muchas veces, que productora suena muy, muy grande, pero en realidad soy yo solo y trabajo con diferentes colaboradores dependiendo del trabajo, ¿no? Dependiendo de la producción. Hay algunas producciones que directamente las hago yo solo, otras que para las que necesito colaboradores, también depende mucho el volumen de trabajo de la temporada o directamente los servicios que necesite. Si me piden vídeo, pues ya mínimo vamos 2, 3, 4 personas, o a lo mejor podcast en inglés que me han pedido algún trabajo, pues bueno, pues ahí intento localizar a personas que sepan edición de podcast, pero que además dominen el inglés, o bueno, ya depende de lo que pidan, ¿no? Por ejemplo, de peluquería y maquillaje, pues hombre, a ver, yo te puedo peinar y maquillar, pero no voy a ser el más indicado. Claro. Pues ahí igual. Al final, pues una producción que cuanto más trabajo te requiera, pues al final tienes que contratar a más. Pero lo que es EOB Productora soy yo, Jorge Marín. ¿Y desde cuándo empezaste con la productora, más o menos? Pues hace 3 años. Yo era técnico informático dentro de una agencia de noticias en Europa Press. Y como trabajaba, esto lo cuento muchas veces porque tiene un storytelling que al final mola mucho. Yo era técnico informático y trabajaba además los fines de semana en la oficina. Entonces, bueno, pues no me podía poner la tele, no me parecía lo más adecuado ver la tele mientras yo estaba trabajando, pero la radio, dije, bueno, pues la radio, estoy trabajando con la radio puesta, bueno, no le molesto a nadie. Pero no encontraba nada que a mí me gustase. Y buscando por internet di con algo que yo no sabía lo que eran los podcasts, te hablo del 2009. Entonces, poco a poco me empecé a aficionar a los podcasts. Yo era solamente oyente, luego empecé a hacer podcasts y una cosa me llevó a la otra hasta que acabé, junto con varios compañeros, acabamos ganando varios premios de la asociación Podcast y cuando ganamos esos premios, pues yo al día siguiente, al laborable, les invitaba a mis compañeros de la oficina, oye, me manda un premio en esto de los podcasts. Ah, pues muy bien, Jorge, enhorabuena. Un año, otro año, me dieron 3 o 4 años consecutivos diferentes premios y mi jefe se quedó con la copla de, uy, esto de los podcasts, le gusta demasiado. Total, que cuando empezó la explosión de esto de los podcasts allá por 2016, 2017, vieron la oportunidad de lanzar podcasts dentro de la agencia de noticias y mi jefe dijo, no busquéis a nadie, porque tengo aquí a Jorge que está enfermo con esto, no hace falta buscar a nadie, vamos a encargárselo a él. Y entonces empecé a trabajar, aparte como técnico informático, como productor de podcast dentro de la agencia. Y bueno, pues poco a poco, luego llegó la pandemia y demás, poco a poco empecé a darle forma, porque además de eso me contrataban para otras cosas, como productor de podcast ajeno a para otros servicios, ¿no? Y ya tuve que empezar ahí a facturar a 2 bandas como trabajador cuenta ajena y le di forma a esto de, bueno, pues oye, quizás si la gente me lo pide, será porque estoy haciendo algo bien, ¿no? Si me contratan para algo que yo no estoy anunciando ni me estoy preocupando, a lo mejor si le doy forma y le pongo un nombre, y ahí fue cuando nació EOB Productora, y llegó un momento que bueno, les planteé a la empresa donde yo trabajaba, a Europa Press, oye, mira, yo si queréis, yo me estoy montando esto, si queréis os sigo llevando los podcasts, pero desde fuera de la empresa. Y yo pensaba que me iban a decir que no, que bueno, que ha sido un placer, pero me dijeron, ah, vale, sí, pues nos hacemos presupuesto, echamos cuentas y, oye, seguimos trabajando juntos y vamos, qué bien. Hasta ahora, o sea que yo sigo viviendo un sueño. O sea, es una historia de luego muy bonita porque además es como parte también de la esencia del propio podcast, empezar como algo amateur y luego se ha ido profesionalizando. Sí, además bueno, que más o menos pues por las fechas, quizás yo tardé un poquito más, porque la gran explosión del podcast fue en el 2020 y yo me fui de mi empresa en el 2022,
Pero bueno, es que he vivido, yo siempre se lo digo a la gente, yo escuchaba los podcasts cuando se emitían en blanco y negro, no lo que tenemos ahora de esto de los vídeos y los eventos y estas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo ahora mismo vivo en una edad dorada del podcasting y por suerte vivo gracias a ello. Pues eso luego hablaremos, porque es muy interesante lo de vivir del podcast en este punto. Y claro, la productora como tal, me cuentas que, digamos que la constituyes hace 3 años. ¿Forma parte, no sé, es una SL o simplemente tú como autónomo? ¿Nivel legal cómo funciona? Autónomo. Sí. Vale. Y hablábamos también de los modelos de producción que te llegan, pues propuestas de todo tipo. Ahora mismo, sobre todo, ¿cuál suele ser el proyecto habitual? Si hay gente que quiere grabar en presencial, en remoto, en vídeo. El más habitual suele ser en remoto. Presencial ahora mismo no tengo tantos, hay alguno. He tenido en vídeo también, ahora mismo no tengo tampoco. Y luego un evento que hago yo, que ofrezco, digamos, ese servicio de organizarle un evento a un podcast donde le grabo con vídeo, le grabo de presencial, con fotografía, o sea, es un evento a disposición de cualquier podcast donde se le graba todo eso, pero no es la grabación de un podcast como tal, sino que es la grabación de un evento de podcast. Vale, o sea, con público, eso entiendo, es. ¿o no? Vale, sí, cada 2 meses hacemos la Spot Night, que se llama, donde la gente, vienen a micropuesto, por así decirlo. Yo me organizo o sea, yo me ocupo de la organización, de la venta de entradas, de la gestión, de contratar al fotógrafo, a las cámaras, a todo. Y ahora mismo, bueno, con la trayectoria de todos los clientes que has tenido, ¿qué grado de profesionalización suelen tener? ¿Son amateurs que buscan pues, su primera entrada en el podcast? ¿Son marcas comerciales? Pues te diría un poco de todo, pero sobre todo las dos vertientes. Me explico, los que no tienen ni idea ni de lo que es un podcast, pero que se han visto atraídos o arrastrados por esta moda que hay en los últimos años y quieren sumarse a ella. Y por otro lado, las grandes marcas, que también les pasa un poco lo mismo, pero que son grandes marcas que dicen, bueno, venga, vamos a hacer podcast porque igual, ¿no? O sea, les ha llamado la atención. Lo que pasa es que esas grandes marcas sí que apuestan mucho más por el vídeo podcast y por los clips de redes sociales, que esto, en fin. Pero hay un poco de todo. Digamos que la gente está llegando, o sea, también tengo personas que ya tenían su podcast anteriormente y que han decidido dar el salto a profesionalizarlo un poquito más y delegar toda la producción. Sí, no me acordaba, justo además la última clienta que me ha entrado es un caso así, llevaba 60 capítulos y ha dicho, oye, mira, esto ya me requiere de tanto tiempo, prefiero externalizar esto y yo dedicarle nada más que al contenido. Y cuando te llega algún proyecto, alguna propuesta y pues te pones en marcha con el propio cliente, ya desde ese momento, desde la mesa ya se piensa, bueno, queremos llegar a X audiencia, a este perfil o cantidades. No sé si se habla también de eso, de visitas. O de, sí, a ver, suelen preguntar, oye, ¿y esto más o menos en 6 meses o en un año, tú dónde lo ves? Y bueno, a ver, yo hago aproximaciones, pero la verdad que sí que soy bastante realista y les digo, mira, depende de lo que tú le pongas, de la carne que pongas en el asador, porque si haces mucha promoción, si te mueves mucho, pues quizás podamos llegar a lo más alto, o bueno, más alto de lo que estás ahora, pero normalmente es que la gente se ve un poco, no voy a decir engañada, sino atraída por los números que traen las redes sociales, y sobre todo las redes sociales de vídeos de corta duración, que las audiencias de esas redes sociales están en el cielo, y las audiencias de podcast, sobre todo de podcast, pues eso, contenido largo, muchos episodios, no tienen por qué tener vídeo, esas audiencias son mucho más reducidas, aunque son mucho más fieles. Y yo es lo que les intento que vean, que a lo mejor no hace falta llegar a tanta gente, sino llegar a la gente correcta y que además fidelizar. Y eso no se consigue en 3 o 5 o 10 capítulos, no, claro. Eso se consigue a medio o largo plazo. De hecho, eso es verdad que es algo con lo que me cuentan muchas personas a las que he entrevistado, que no siempre se da esa conversión del vídeo de gente que ve ese clip a que luego te escuchen en el podcast, ¿no? No, nunca. Casi nunca, vamos. O sea, hay casos, sí, pero yo los casos que me encuentro, no, claro, es que me he cruzado con 10 o 15 o 20 reels de este podcast y claro, como es famoso, pues ya al final, por saturación, como que han acabado saltando al podcast, ¿no? Pero claro, son podcasts que tienen
mucho presupuesto para hacer esas campañas de redes sociales con muchos clips durante mucho tiempo y que al final, claro, con una gran red de arrastre, pues al final acaban llevando a gente a sus podcasts. Ahora, en el momento que dejen de emitir ese tipo de clips, la caída será igual que claro. Ese es el miedo que yo le veo a esto, ¿no? Sin embargo, una audiencia más fiel que viene de un podcast nativo, por así decirlo, que no viene por esa estrategia de marketing, creo que a la larga es mucho más fácil de que aguante, ¿no? Son estrategias un poco distintas. Y además, Jorge, desde el 2009 escuchando podcasts, bueno, tú lo sabes mejor que yo, en aquella época con iTunes había que escucharlo, los RSS que iban metiendo. Claro, ha cambiado todo tanto, sobre todo yo creo que a partir de la pandemia, ahora está Spotify, está Amazon con Audible. ¿Qué sensación tienes tú como productor desde el otro lado, como alguien que crea podcast? ¿La gente escucha sobre todo en una plataforma en específico? Porque iVoox también está por ahí. ¿Está más diversificado o piensas que se ha agrupado, yo qué sé, que ahora se escucha casi todo, no sé, en Spotify, por ejemplo? No, yo creo que está bastante dividido y como que depende del público muchas veces. Por ejemplo, Podimo, que hizo una gran apuesta por un público más, no sé si femenino sería pero bueno, sí que tuvo una primera oleada de enfocarse en muchas influencers femeninas en redes sociales y eso hizo que las usuarias crecieran mucho y ahora, sin embargo, están cambiando un poco la estrategia, están apostando por un público un poco más masculino. La llegada de Spotify hizo que muchísima gente descubriera los podcasts, esto es, esto es indiscutible. YouTube también. Los oyentes, por así decirlo, de toda la vida, los que suelen ser solo oyentes, se quedan en Apple Podcasts y sobre todo los que son solo oyentes de España o en castellano, muchísima gente lo escucha por iVoox. O sea, sí que es verdad que Spotify ha entrado muy, muy fuerte. Podimo ha entrado de otra manera, que es como un método de suscripción. YouTube también, gracias a la viralización del vídeo, ha entrado muy fuerte. O sea, yo sí que lo veo bastante repartido. Y sí que es verdad que tanto Spotify como YouTube han entrado como un elefante en una cacharrería y son las que más fuerte lo han hecho, porque otras plataformas muchísimo menos... O sea, sí, no sé si más minoritarias o menos mayoritarias, ya me entiendes, no han conseguido ni siquiera destacar, ¿no? Yo... Bueno, como soy un oyente de podcast hardcore y me muevo entre muchos oyentes de podcast y creadores de podcast, utilizamos aplicaciones que casi nadie conoce, como Pocket Cast, que encima es de suscripción y que encima es... Pero claro, esto es como café para los muy cafeteros, ¿no? Entonces eso ya ha quedado reducido a un nicho, pero iVoox en comparación, ¿cuántos miles de oyentes o de cientos de miles de oyentes tiene? Pues muchísimos. Entonces yo creo que está bastante repartido. Y como creador y productor, ¿tienes contacto con las plataformas de distribución? ¿Con iVoox, con Spotify o no? Sí, a ver, con iVoox sobre todo porque les conozco desde hace muchísimos años. Con Spotify la verdad que no he tenido, aunque he coincidido en algún evento con algún responsable, pero no tengo relación así directa. En Podimo, por ejemplo, igual, a mí me hizo muchísima ilusión una fiesta que celebraron al poco de llegar. Que me invitaron y yo, madre mía, si yo no todavía ni siquiera tenía a la productora, o que me enviaran un detalle, me enviaron unos auriculares de Podimo, que uy, madre mía, me siento una influencer aquí del podcasting. Yo qué sé, o sea, quitando con iVoox, con los que único que sí que tengo más relación y conozco a 4 o 5 personas pues ya de muchos años y tal, con el resto de plataformas la verdad que no. Con productoras sí, pero con las plataformas no. Vale. Y entrando ya en el bloque de cómo funciona la propia productora desde dentro, ¿te especializas en alguna categoría o un área temática? Es decir, ¿cogéis solamente, yo qué sé, programas, podcasts, documentales o te da igual aceptar cualquier tipo de propuesta que se ponga sobre la mesa? No, la verdad que ojalá y me vinieran más propuestas. O sea, me gustaría mucho hacer ficciones, por ejemplo. No he hecho... juraría que no. No, ficciones creo que no he hecho nunca a nivel profesional, a nivel amateur sí, pero sobre todo por lo que me viene de Europa Press son podcasts, aunque hay alguno conversacional, pero normalmente son... Bueno, narrativos tampoco sería la palabra, pero bueno, son de actualidad, pues hay todos o casi todos son de noticias o de eventos, pero es porque me ha venido así al tener ese cliente tan importante para mí. Pero no es que yo me considere especializado en ese tipo de
de podcast. Luego además me ha venido otro cliente que está relacionado con la prensa, pero no con las noticias, porque es un hombre que transformó sus cartas al director en podcast. Y bueno, está relacionado con la prensa, pero ya digo que no con los propios periodistas. ¿Y hay algo a lo que dirías que no? Si un cliente te viene con alguna propuesta concreta. Hombre, a ver, ya me pongo en el papel de debatirme a mí mismo sobre contenidos con los que a lo mejor no me gustaría... pseudomedicina, por ejemplo, todo el tema de casinos, contenido a lo mejor que roce la extrema derecha, y a mí personalmente me tendría que ver muy necesitado, que por suerte no me hace falta para aceptar ese tipo de trabajos. Normalmente no he tenido problemas, no me he encontrado con esos casos. Tengo compañeros que sí que le han llegado propuestas así, pero no sé, normalmente, es que también como yo... Mi mejor manera de promocionarme es a través de mis propios podcasts. Yo con mi podcast diario, al final la gente me acaba conociendo y me acaba contratando porque me escucha. Entonces, como ya me escucha, ya saben de qué pie cojeo y no me llegan ese tipo de propuestas. Oye, a lo mejor ahora me empiezan a escuchar y me llegan, pero de momento no he tenido que rechazar. Es un buen filtro. Sí. Sí. Y desde tu experiencia, ¿hay temáticas que funcionan mejor que otras en esto del podcast? Porque siempre se habla, no sé, de los de tipo Cuarto Milenio y todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural parece que funciona muy bien. El True Crime también, pero no lo sé. Es que hemos tenido como épocas que, bueno, hemos tenido, claro. Es que desde que nació esto hace 21 años o 22 casi, al menos yo he vivido como diferentes olas, ¿no? Como al principio... yo viví una época donde simplemente el hecho de juntarse varias personas a grabar un podcast ya era como algo novedoso. Uy, se puede conversar entre varios, madre mía, ¿qué es esto? Porque al principio eran podcasts de una sola persona y cuando se juntaron 2 o 3 amigos era como, madre mía, habéis revolucionado el podcasting. Y era como, pero que esto no tiene nada de especial. Luego viene una temporada de podcast de historia, de podcast de misterio, como bien dices. Los podcasts que seguían las series semana a semana tuvieron también como su propio boom. Los podcasts más enfocados al público feminista tuvieron también otro boom. Los podcasts de influencers y tal sí que han tenido su época. Los videopodcasts, o sea, he visto como muchas olas, pero no centradas en un... O sea, no digamos, el True Crime en España es lo que más se lleva. Bueno, ha tenido su ola. Y hay muchos podcasts muy exitosos, pero no la comedia... O sea, uno en concreto no te podría decir. Pues a lo mejor si lo dividimos cada 2 o 3 años estas olas, sí, pero uno en concreto no. Vale. Y a la hora de plantear hacer un podcast para un cliente, ¿es importante la cantidad de episodios que tenga la temporada? Pensar, yo qué sé, vamos a hacer 24 o 10 o no influye tanto. Sí, no. O sea, influye porque es que tiene que haber un mínimo. Y aquí entra en juego, yo muchas veces le pongo en la balanza, lo que pasa es que claro, ya cuando metemos el presupuesto es como yo hasta ahí no puedo llegar, pero bueno, si tiene vídeo normalmente, como la producción es mucho más cara, no hay tantos episodios, ya como 10 episodios, madre mía, se me va del presupuesto, y ahí es cuando les digo, vale, pues vamos a hacerlo solo en audio y a lo mejor en vez de 10 podemos hacer 20 o 25 y alargar un poco más la temporada. ¿Por qué quiero alargar yo la temporada? Porque es la manera de llegar a una audiencia mínima viable. O sea, si tú me haces 6, 8, 10 capítulos, no vas a llegar al mínimo de gente que te hace falta para decir, oye, esto merece la pena que continuemos, no llegamos a tanta gente como yo me esperaba y eso parece que es culpa del podcast. No es culpa del podcast, es que esto está pensado para fidelizar a base de que sea contenido episódico. Hay gente que me ha venido de, yo quiero hacer un podcast, y es como un capítulo. Y yo, un capítulo... A ver, yo te lo hago, yo te lo monto, pero es que no tiene sentido, ni siquiera tiene sentido 3 o 5. Dame mínimo, pues 10, 12. Yo hago 200 episodios al año en mi Metapodcast, que eso es una barbaridad. Pero claro, luego la gente dice, madre mía, te oyen no sé cuántos, es muy pequeñito porque es un nicho muy concreto, pero te oyen tantísimos oyentes al medio, claro, porque grabo muchos episodios y al final acostumbro a la gente y me cuelo en sus rutinas. Una vez que tú te cuelas en las rutinas de la gente es cuando haces clic y cuando la gente te echa en falta
los martes por la mañana o todos los días a primera hora, es cuando realmente se convierten en parte de tu audiencia. Entonces, ¿es más sacrificada la fidelización en podcast respecto a otros formatos o crees que más o menos es igual? Porque ya digo, estás hablando de un podcast diario, de conseguir colarte en esa rutina no es fácil. Y que la gente se quede con tu nombre y con tu podcast y que vuelvan. Eso no es fácil si lo haces en otros formatos, pero en podcast, o sea, me explico, si esto lo hablo con Sune muchas veces, si le preguntas a alguien cuántas, o que te diga el nombre de 3 personas que ha visto en TikTok o en Instagram o lo que sea, no sé, el humorista que no sé qué, el que hace el meme no sé qué, pero si le preguntas a la gente, dime un episodio de un podcast que hayas escuchado esta semana, seguramente se acuerden, porque ese episodio ha durado como unos 30 minutos, han profundizado en la conversación, se han quedado con el nombre, o llegan mucho más. Entonces, a la hora de fidelizar, si tú te cuelas todas las semanas y la gente te dedica media horita o una horita o 4 horas, que ya es, pero bueno, tú imagínate, y esto se lo digo yo a muchos clientes que piensan en el podcast como algo, como una vía de comunicación para su empresa, que tuvieras un cliente que entra a tu tienda simplemente para informarte durante 30 minutos todas las semanas o durante 10 minutos todos los días. Aunque no te compre ni todas las semanas ni todos los días, tú a ese cliente le tienes fidelizado. O sea, ¿qué cliente te va a llamar o va a acudir a tu tienda todos los días para informar, para que le des información sobre tus productos? Pues un cliente que esté muy interesado, ¿no? Pero con el podcast eso se lo está regalando y es una manera de colarte en su mente diariamente o semanalmente o cuando sea, ¿no? Entonces, la manera de fidelizar, sí que es verdad que a la hora de entrar en ese clip es más difícil, pero una vez has entrado y te has colado en sus rutinas, ya como que plantas una semillita, ¿no? Ese engagement que es mucho más difícil en otro tipo de formatos, y el podcast, una vez que entras, ya es mucho más fácil que se produzca esa conexión. Luego también hay como otro gran melón que es el del contenido exclusivo para mecenas o para un grupo reducido de oyentes que paguen. Hablando con Sune, me contaba que él a veces hace de consultor cuando le llega a lo mejor un cliente, le dice, oye, yo creo que a lo mejor no deberías o que sí. ¿A ti te ocurre también como productor de decir, oye, plantearlo desde el principio, queréis hacer esto o no hacerlo? Eso puede funcionar, en mi opinión. A mí hay gente que me lo ha preguntado, pero yo se lo explico así. Digo, una de dos. O tienes muchísima audiencia, de tal manera que coges a un pequeño porcentaje de esa audiencia y la llegas a convertir a un podcast premium, o tienes una audiencia tan concreta, un nicho tan concreto, que eres de los poquitos especializados en ese tema y la gente es capaz de pagar por tu contenido. El problema que le veo a todo esto es que hay tal cantidad de contenido gratuito que es muy difícil, o tienes que ser muy bueno, mejor dicho, para que la gente pague por tener ese contenido gratis. En mi opinión es más fácil, al menos en España, que la gente se suscriba a tu podcast de manera premium, aunque tú no les des un contenido premium, solamente por el hecho de apoyarte. O sea, yo he tenido podcast premium y la gente me decía, si yo pago y luego no te escucho. También es verdad que mi contenido premium era solamente adelantarlo, no lo ofrecía de manera privada, pero lo ofrecía de manera anticipada. Pero me decían, no, si es que yo te pago por ahí porque no te puedo pagar por otra vía. Y luego pues saqué otras cosas y me pagaban. Pero creo que ese tipo de formato, las propias plataformas lo intentaron, incluso dando el contenido gratis, pero sí de manera exclusiva, y salvo Podimo, yo creo que todas al final se han acabado abriendo de una manera u otra. iVoox, por ejemplo, te ofrece ese contenido, los originals de iVoox, los puedes escuchar de manera gratuita en su plataforma o pagando a través de otra plataforma. Entonces, al final, todas ofrecen la posibilidad. Lo que quieren es, bueno, pues intentar monetizar sus contenidos. Pero en exclusividad, creo que solamente queda Podimo. Y los podcasters más pro que se lo montan a su manera, ¿no? Pero son casos contadísimos. Y hablábamos antes de, bueno, la importancia hasta cierto punto de las redes sociales dentro de la estrategia de promoción de un podcast. A la hora de sentarte y hablar de cómo va a ser ese programa que quieras producir, ¿se tiene también en cuenta eso? ¿Cómo se va a promocionar el contenido en redes? Por desgracia se tiene más en cuenta que incluso el propio podcast. O sea, hay gente que me viene preguntando para hacer un podcast pensando que en realidad lo que quiere hacer es hacerse viral en redes sociales. O sea,
hacen un episodio pensando en los 3 o 4 clips que van a sacar. Y el podcast al final les da igual. O sea, ellos lo que quieren es grabarse en vídeo y en podcast durante 1 hora para poder tener 4, 5 o 10 clips o lo que sea. Y cuando yo, como amante del formato, les explico que bueno, a ver, que yo si quieres se lo hago, pero es que a lo mejor les va a salir más barato grabar directamente los clips y ahorrarse el presupuesto de montar toda la parafernalia del podcast, digo, oye, mira, ahórrate los 10 capítulos que vamos a grabar más los 40 reels, pues graba directamente los 40 reels, porque es que estás muchísimo más preocupado de lo que el impacto que va a tener en redes sociales tu podcast que de llevar a esa gente a escucharte en el podcast. Y hay gente que lo hace así. De hecho, yo lo sé de buena tinta, que antes de grabar el episodio lo que hace es pensar en las preguntas clave, que es donde van a sacar los clips. Y que eso es lo realmente importante del episodio. Entonces, si estás pensando en hacerte viral a través de un podcast, directamente pues piensa en una estrategia en redes sociales, no en un podcast. Y que a lo mejor están buscando un público en un lugar equivocado, ¿no? Eso es, claro. Que para eso, pues vete a la red social que quieras y haz una estrategia allí que yo creo que lo vas a conseguir antes y es que preocúpate es que luego no lo vas a llevar al podcast y es que ni siquiera te importa a ti. A mí cuando al final me han dicho, no, si a mí el audio me da igual, eso, públicalo cuando quieras y yo ya he lanzado los clips y digo, pero entonces... Claro. Sí que es verdad que ahora mismo uno de los grandes problemas es, vale, tengo un podcast que yo creo que lo he hecho bien, lo habré hecho de tal manera, ¿cómo lo hago llegar al público? Yo hablaba la semana pasada con las que llaman Las Raras, que es una productora, y me contaban eso de... Hemos trabajado cada temporada con un grupo diferente, con Spotify, con tal, pero como que yo sentía la frustración de que muchas veces llegar al público, ¿no? Lo que me contaba Catalina. La verdad que es un gran dilema porque hemos ido a la inversa, por así decirlo. O sea, el podcast que siempre ha trabajado en un formato un tanto más largo de lo habitual y la audiencia masiva, por así decirlo, todo Internet, parece que está yendo a un consumo súper rápido, de súper corta duración y que no haga falta prestar atención, ¿no? Y yo creo que el podcast ahí está ganando ese valor, pero por otro lado lucha a contracorriente, ¿no? Frente a una sociedad que siempre quiere el típico deslizar de los reels, venga, reel, y que a la gente no se pare a pensar y sin embargo también es verdad que el público del podcast normalmente suele ser un público más adulto, más senior, y el de las redes sociales es un público más joven, pero es que los podcasts también nos preocupamos de querer llegar a esa audiencia, o los podcasts en general, ¿sabes? Me explico, nos empeñamos en promocionarnos en las redes sociales de turno. Véase Twitter, que ya está de capa caída, pero bueno, ahora porque las que más se llevan son estas redes de vídeo de corta duración y nos empeñamos en no tengo que hacer clips para aparecer ahí, pero si es que la gente no quiere que le saques de ahí. A lo mejor es preferible que distribuyas tu contenido. Yo, por ejemplo, creo que en las newsletters es como una manera más acorde a lo que es el formato podcast, ¿no? Yo las comparo mucho y digo, bueno, las newsletters te cuelas en las rutinas de la gente a través del correo electrónico, los podcasts te cuelas a través en la rutina de la gente a través de normalmente los auriculares. Entonces, ese permiso que te da la gente para entrar en su bandeja de entrada o en sus rutinas es parecido. Pero ahora, en las redes sociales, donde es volcar contenido para que la gente se lo encuentre, no te vienen a buscar a ti. Tú, quiero decir, no entras en su espacio, sino que se encuentran contigo. Y promocionarte de esa manera es un tanto difícil. Por eso, claro, es bastante difícil, en mi opinión, buscar nuevos oyentes que no estén buscando el tipo de contenido que estés haciendo tú. Y aquí no me refiero al podcast como tal, sino al nicho del que tú trates. Por ejemplo, los podcasts de videojuegos. Pues los podcasts de videojuegos entre las comunidades de consumidores de videojuegos suele ser fácil ir de un podcast a otro y que unos te recomienden a otros. Los podcasts de historia, pues igual. Los podcasts de historias al final se recomiendan entre unos y otros y es más fácil que la gente que le guste la historia acaben escuchando contenido largo, posado, profundo. Pero claro, entrar en la viralidad de las redes sociales, yo es que estoy desencantándome de todo ese contenido y no sé, me veo
yendo contra corriente, pero es que creo que no es nuestro... O sea, es muy, muy difícil competir con la atención. Fíjate, esto también se lo digo a los clientes, la cantidad de dinero que se gasta Netflix, Spotify, Facebook para retener la atención de 10 minutos, 20 minutos de la gente, y nosotros, con los podcasts gratis, estamos ocupando horas y horas y horas de contenido. Entonces, no sabemos el valor que damos o que tenemos, y sin embargo se lo estamos regalando a las plataformas. O sea, no solamente... ellas están despilfarrando dinero y recursos para captar esa atención y nosotros la estamos malgastando, entre comillas. Y bueno, luego también la propia, ya vamos a las preguntas relacionadas con la distribución de ese contenido que produces. ¿Qué plataformas consideras más adecuadas para la distribución de podcast? Hay muchas. Yo imagino que al cliente lo que le recomendará será como que lo publiquen todas, claro, ¿no? Pero no sé si en alguna es más fácil llegar a los contenidos nuevos que te aparezcan por el algoritmo o por lo que sea. A ver, yo sí que últimamente estoy recomendando, desde además que trabajo y la gente suele trabajar más con la inteligencia artificial, que trabajen con las descripciones y los títulos de los episodios, sí, sobre todo pensando, a mí en mi caso me ha funcionado mucho, entre comillas, o mejor, tanto YouTube como mi propia web, porque la estoy nutriendo de más contenido. Aparte del audio que distribuyo por todas las plataformas, al trabajar un poquito más los títulos, los hashtags, las descripciones, al dar más contenido, en ese sentido, hay gente que me encuentra más y me encuentra mejor, porque YouTube es un gran buscador y porque, lógicamente, la web se indexa en Google e incluso en la inteligencia artificial, en el propio ChatGPT, me ha llegado gente al podcast diciendo, oye, he buscado información sobre este tema y he llegado a tu podcast. Y digo, mira, pues eso ha sido gracias a la propia inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, creo que la gente se tendría que poner más las pilas en trabajar un poquito mejor, o al menos utilizar la inteligencia artificial para mejorar las descripciones, su posicionamiento más allá de las propias plataformas, porque para mí es imprescindible estar en todas las plataformas. Precisamente la gracia del podcast es esa, ¿no? Que tú publicas en un sitio y se distribuye por todos los lados. Hace años lo de la exclusividad parece que, pero ya ha decaído. Entonces, pues ya una de las grandes ventajas que tiene la herramienta, pues vamos a utilizarla y además vamos a hacer que la gente llegue a todos los sitios posibles. A mí me da igual donde me escuchen, siempre y cuando lleguen a mí o a mi web. Claro. Sí, pues mira, hablando precisamente del tema de la exclusividad, que es verdad que ha tenido sus más y sus menos, hablaba también con Paul Rodríguez, que tenía una plataforma que se llama Mumbler, que bueno, pues ya no existe y es un ejemplo de esto que estamos hablando. Imagínate que te llega un cliente y dice, yo sí o sí quiero publicar contenido exclusivo. ¿Qué factores determinan decirle que apueste por una plataforma y no otra? Vete a Patreon o vete a tal. Depende un poco del tipo de creador. Si es una persona que arrastra muchísima gente en otra red social o en otra plataforma, en una newsletter, que diga, mira, tú vas a ser capaz de atraer a este podcast a X porcentaje de toda tu plataforma, pues vamos a hablar directamente con la plataforma y a ver cuál te ofrece más. Porque si es un creador con cientos de miles de seguidores, va a llegar a Podimo, va a llegar a iVoox y todas le van a abrir las puertas. Ahora, si es un creador de mucho menos público, pues a lo mejor le diría, mira, pues apuesta por Patreon porque es la plataforma donde mejor te lo puedes organizar para tu nicho, para tu mini núcleo de gente, ¿no? Yo utilizo Ko-fi, pero Ko-fi no está, digamos, más tan diseñada para los podcasts como Patreon, que tiene ahí una sincronización con Spotify y todo. iVoox, por ejemplo, también es una buena opción, pero depende un poco del tipo de público o cómo, además del podcast, qué otro contenido hace. Porque a lo mejor es alguien que, oye, tiene mucha afluencia a su web o tiene incluso suscripciones a través de su web. Oye, pues vamos a hacer un apartado de tu web para que sea el podcast. Entonces, depende un poco. Si es alguien que solamente se mueve por TikTok, pues mi recomendación es que fuera a llamar a las puertas de Podimo, porque a lo mejor les vende un podcast. Pero si es alguien súper geek, que lo mueve todo a través de su web y habla con gente más puesta tecnológicamente, pues a lo mejor le conviene más montárselo en su propio terreno.
Más o menos, a lo que te voy a preguntar ahora, creo que ya sé lo que me vas a contestar, pero por recogerlo, si ahora mismo, en base a tu experiencia, sacáramos una bola de cristal de cara al futuro de qué va a pasar con el contenido exclusivo, si va a ser más habitual, pues eso, un iVoox Originals, yo que sé, Spotify también ha tenido su propio sello. ¿Esto va a ser cada vez más habitual o se va a tender al contenido en abierto como era en un inicio el propio formato? Yo creo que no, que va a ser en abierto. Lo que sí que va a pasar es que las plataformas van a querer aprovecharse de esa exclusividad o primicia más bien. Hace un par de meses salía la noticia de que Netflix ha fichado a muchos podcasts de Spotify en vídeo para quitárselos a YouTube. Entonces, a ver, ¿es una exclusividad? Sí, pero lo que pasa es que luego los podcasts te los puedes escuchar en abierto en Spotify. Lo que pasa es que en vídeo y en primicia en Netflix. Entonces, bueno, sí, a ver, es una exclusividad, pero claro, se aleja de lo que es un podcast. Pero bueno, oye, es una apuesta que está haciendo Netflix. Al final lo que quieren es robarse usuarios o quedarse con los usuarios. Y eso al fin y al cabo es exclusividad. Otra cosa es que el podcast ahí esté más o menos presente. En mi opinión, si no está en abierto, ¿se puede considerar podcast? Bueno, lo puedes consumir como un podcast, pero si no está en la gran mayoría de plataformas y te tienes que ir a una en concreto, pues es un podcast en exclusiva. Es como un podcast con apellido o como un vídeo podcast. Al final tienes que ponerle apellidos para saber ubicar lo que estás consumiendo. Y el tema de las exclusividades, yo creo que lo que es exclusividades de podcast, pocas. Ya digo que Podimo, por ejemplo, sí que las tiene, pero no creo yo. No, Pero además claro, no van a ir. Sí. Y entiendo que entonces, por lo que cuentas, que para ti la naturaleza del podcast reside en ese contenido abierto, ¿no? Claro. Entiendo. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Eso es de lo poquito que en Internet queda que puedas consumir de esa manera. Entonces, si le quitas eso al podcast y al final, si le estás quitando una de las gracias que tiene el formato y además lo estás transformando porque ahora incluye vídeo y además lo acortas de duración porque ahora lo que se lleva es lo corto de duración, pues al final es que lo que hizo único al podcast, que era consumirlo en audio cuando yo quiera y donde yo quiera, y ahora me lo emites en directo y en vídeo y en una... Es que lo están transformando y saca otra cosa, pero no lo llames podcast. Uh-huh. Y bueno, a todo esto también el tema de la publicidad. Yo no sé si te ha ocurrido en alguna situación de tener que producir un podcast en el que se mete publicidad. Si eso ya de entrada a la hora de diseñar cómo va a ser el programa se piensa o ya se va a poner una cuña al principio o en medio. Es decir, si de alguna forma altera el contenido editorial. A mí me gusta pensar que sí, digo me gusta pensar porque luego muchas veces no me hacen caso y hacen lo que quieran y ponen una cuña que todos los episodios es la misma y digo, bueno, pues estará muy bien. Y a base de repetir, yo entiendo que el podcast, o sea, el patrocinador que paga tiene que estar presente en el podcast, pero en mi opinión, de hecho la semana que viene publico un episodio sobre el tema, la publicidad narrada por el propio creador e integrada dentro del contenido es como realmente llega a la audiencia. Porque si tú me cuelas una cuña que suena distinta al resto del programa, que me interrumpe en mitad del programa y que me rompe la narrativa del programa, pues al final lo que hago es odiando a la marca que se está patrocinando. Y yo creo que los patrocinadores lo que no quieren es que rompan, o sea, que odien a la marca. Lo que quieren es, bueno, no sé si amarla es la palabra, pero bueno, al menos que la acepten y que se acuerden de ella. Entonces, si me hace caso el cliente, que esto es lo guay, hay que integrar esa marca dentro del propio contenido y que de vez en cuando pues aparezca, pero no ser este contenido patrocinado por no sé qué, no sé cuánto, porque es que me suena eso a tan radio de los 70 o televisión de los 2000, que es que es ahora cuando los propios publicistas y los creadores que no estaban habituados al formato empiezan a entender las bondades del formato. Pero como llevamos años y años y años de televisión, radio y que los publicistas están acostumbrados a esos otros formatos, no entienden muy bien cómo adaptarlo a esto. Yo muchas veces pongo el ejemplo de las campañas de YouTube. Al principio las campañas en YouTube eran como casi pseudo publicidad de televisión y ahora han entendido que no, que a lo mejor uniéndose a los creadores de YouTube e integrando publicidad un poquito menos invasiva,
el consumidor lo recibe mejor. Pues en podcast pasa lo mismo. Si tú en un podcast serializado de 10, 20 capítulos me dejas crear un poquito de narrativa durante toda la temporada e integrar tu marca, tu mensaje o tu esencia, tu alma, el alma de tu marca en el contenido, al final la gente lo va a integrar. Pero claro, es un tanto difícil. Los que lo han sabido hacer bien normalmente son podcasts exitosos y los que se han dejado guiar por al final gente que lo sabe integrar bien. En mi caso hay veces que me han hecho caso y veces que no. Vale. Claro, tiene su propio lenguaje el podcast, eso es así. Sí. Y bueno, en cuanto a hábitos, según los datos que manejas con los podcasts con los que has trabajado, normalmente los oyentes, ¿cuándo suelen consumir ese contenido? No sé si limpiando, trabajando, en trayectos. A ver, aquí soy un poco mal ejemplo porque me rodeo mucho de otros creadores de podcast y de oyentes que además de creadores son muy oyentes de podcast. Entonces, que aceptan, es que claro, en mi metapodcast yo todas las semanas les recomiendo otros podcasts. O sea, yo directamente les estoy enviando a escuchar otros podcasts. Entonces, claro, al final los que me escuchan a mí son porque escuchan mucho podcast, mucho podcasting. Pero si hablo, digamos, de gente más mundana, yo te diría sobre todo que en desplazamientos, en tareas del hogar y en entrenamientos de larga duración. O sea, no, si voy a correr 10 minutos, pues a lo mejor no te ponen un podcast, pero el que sale 1 hora a correr, ese raro es que siempre se ponga música. Es más, hay gente que evita la música y se pone podcast porque la música corre ese riesgo de que te rompa el ritmo y los podcasts no, aparte que te entretienen, no te rompen los ritmos. Pues vamos ya al último bloque, al de la comercialización, y ahora la gran pregunta de si se puede vivir del podcast, porque empezamos la entrevista así, me contabas que en tu caso sí, pero claro, ¿en qué medida pueden ser económicamente sostenibles, siendo realistas? Aquí yo creo que hay que diferenciar entre vivir del podcast o vivir del podcasting. Yo vivo del podcasting, o sea, a mí mi podcast me da como un 2 o un 3 o un 5% ponle de mi presupuesto al año, mi podcast. Sí. Y soy muy pesado, que grabo todos los días, pero mi podcast me da muy poquito dinero. A mí lo que me da dinero es trabajar haciendo podcast para los demás. Y eso, claro, al final es la producción de contenido. Gente que pueda vivir únicamente de sus podcasts, lo sabrá, pero normalmente no suelen vivir solo de un proyecto. Me explico. Incluso los podcasts más famosos que trabajan para radios normalmente, véase por ejemplo el caso de Estirando el Chicle o Nadie Sabe Nada o Jordi Wild, por ejemplo. Jordi Wild no vive del podcast, vive de YouTube y ese impacto que le da YouTube, y él mismo lo reconoce, es lo que le ha llevado al éxito en su podcast, pero la estrategia que sigue en mayor medida es la creación de contenido en vídeo y en YouTube y luego las campañas que le rodean. Pero bueno, las chicas de Estirando el Chicle, ellas son guionistas y no viven solo de Estirando el Chicle, viven de otros podcasts, viven de hacer bolos, viven de sacar libros. Andreu Buenafuente y Berto Romero no viven del Nadie Sabe Nada. Cobran, lógicamente, uno tiene el Tarrat y bueno, el otro es guionista, tiene un montón de cosas, pero al igual que le pasa a un presentador de televisión, es muy raro que un presentador de televisión viva de un solo programa. Claro. Conoces los propios presentadores de televisión, que raro es el que no te hace anuncios, o el que te vende no sé qué, o el que saca un libro, o sea, vivir solo de un proyecto. Yo creo que en el podcast, si lo consigues, es porque realmente la inversión que tienes que hacer es mínima, porque los gastos que tienes que hacer son mínimos, no porque te dé tantísimos beneficios, porque realmente con tener un micrófono y contenido para relatar, pues no te hace falta mucho más, tener tiempo, y con el tiempo ya lo haces. Pero claro, ¿cuánto dinero puedes hacer creando contenido solo en forma de podcast? Al final tienes que hacer vídeo para que se haga viral en redes sociales, y luego a través de las redes sociales me entra una campaña que me sirve para el podcast, pero es para las redes. Y ya de paso, como tengo tantos seguidores, hago un libro. Es que los propios youtubers hacen eso, y son youtubers que ganan como 10 o 20 veces más que los podcasters. O sea que sí, es difícil. De hecho, yo creo que de los que he entrevistado, así el único ha sido Antonio Runa, de la órbita de Endor, claro. Y solo él, me aclara. Eso te iba a decir justo. Hay más personas, claro. Y sí, solo él.
De hecho, hay creadores en iVoox que sí, que ganan como para pagar sus sueldos, pero normalmente cuando son un equipo le pasa como a Antonio Runa. Y si es un solo creador, es porque normalmente tiene más complementos porque es escritor, o porque da conferencias, o porque al final el podcast sirve más como estrategia de marketing o estrategia de comunicación que atrae a otro tipo de negocio con el que tú te ganas, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo utilizo mis podcasts para dar a conocer mi negocio de producción de podcast, pero el podcast como tal a mí no me da un dinero como para vivir. Y tienes que tener muchísimo éxito, pero un éxito brutal, y al final ese éxito brutal va de la mano de, no, tengo que hacer otro tipo de promociones más allá del propio podcast. Me tengo que volver viral para llamar la atención o newsletter o más allá del podcast. Pero bueno, imaginemos que viene un cliente y quiere asesoría. ¿Qué modelos de negocio te parecen más viables ahora mismo en el contexto del podcasting? No sé, si lo que hemos hablado de mecenazgo, publicidad, merchandising, o no sé, lo que se te ocurra. A ver, yo... o sea, que directamente el podcast le vaya a dar dinero es difícil, porque tiene que atraer a muchísima gente. Quiero decir, si quiere monetizar su audiencia, y aquí no hablo de poner anuncios dinámicos, si quiere sacar dinero con su podcast, tiene que tener una audiencia tal que al final un pequeño porcentaje de su audiencia le compre o le pague, y conseguir tantísima audiencia empezando con un podcast de cero es muy difícil. ¿Se puede hacer? Sí, pero también tienes que invertir mucho dinero. Y claro, si quieres invertir mucho dinero para ganar dinero, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, mi opinión es que no vean el podcast como una vía de monetización, sino como una vía de promoción. Si utilizan el podcast como una vía de promoción para otro tipo de servicios, ahí ya hablamos de otro término, ¿no? Nos movemos en otro terreno. Pero monetizar el propio podcast es imposible, no. Se puede hacer, pero tienes que trabajar muy mucho. O sea, conseguir fans en iVoox, conseguir suscriptores en Podimo, afiliados, podcast premium. Hay muchas maneras. Vendiendo merchandising, hay muchísimas opciones. Patrocinio. Yo cuando la temporada que mejor me ha ido con los podcasts es porque he tenido patrocinadores. Pero claro, los patrocinadores sí, me salen rentables, pero son muy difíciles de conseguir porque mi podcast es muy de nicho. Cuando llegan, vienen muy bien, pero llegan poquitos. Si tu podcast es muy masivo, llegarán más. Pero al final, pues eso, tienes que trabajar mucho en tu podcast. Así, por ejemplo, los compañeros de La Ruina, que son guionistas, y al final hacen unos eventos de la leche porque han seguido trabajar su proyecto y seguir pico y pala, y ahora llenan teatros y llenan tal, pero ellos empezaron como guionistas y utilizaron el podcast como plataforma de difusión para enseñar lo que hacían, que ni siquiera es lo que hacían ellos, porque es un podcast de sacar experiencias embarazosas de la gente, pero ellos sabían encajar en ese público haciendo gracia, utilizando su mente, que es la misma mente que utilizan como guionistas, y ahora tienen una fama como guionistas y además como podcasters. Pero el podcast no es que el que le ha dado la fama, lo que les ha dado la fama es su trabajo como guionistas, ¿no? Pero es curioso porque cada vez hay más oyentes, o sea, la palabra podcast ya no es extraña, que hace 10 años sí. Las plataformas, cada vez hay más plataformas, por tanto yo entiendo que si están ahí es porque ven dinero, pero luego eso no llega a los creadores que alimentan a esas plataformas, ¿no? Algo pasa en esa cadena. Esto me hace especial gracia porque se lo he oído muchas veces a Ignasi Taltabul, que es uno de los dos de La Ruina, y efectivamente él reivindica eso, que al final son las grandes compañías o grandes plataformas las que montan todo esto, y al final el dinero va o bien para ellas o bien para las productoras porque trabajan haciendo esto, o bien para las campañas de marketing, ¿no? Pero se dice, no, la industria del podcast ha generado 100 millones de euros. Y yo, joder, pues se los ha tenido que quedar 99,5 se los ha quedado Laura Escanes, porque yo no he visto un duro. Y es que es así. O sea, bueno, a mí me han llegado, hay años que me han llegado unos miles de euros, pero tampoco me he vuelto millonario. Pero es que es verdad que la industria del podcast, yo creo que se ve muy bien desde fuera,
porque mueve mucha gente, porque mueve muchos números, mueve mucho dinero, pero no deja de ser una pata más de plataformas como redes sociales, de productoras de contenido audiovisual, pero que realmente podcast como tal, hechas por creadores de podcast que no sean influencers, que no sean famosos, que no sean realmente creadores de podcast que estén viviendo de esto, pues es lo que decíamos antes. ¿Cuántos hay? Antonio Runa y 2 o 3 más. Y otros que hacemos contenido para otros creadores de podcast, pero que no les sirve como... que no es su principal fuente de ingresos. Luego también hablábamos de que el podcast por naturaleza es algo abierto. ¿Puede ser que el público sea más reacio a pagar por escuchar podcasts respecto a otros contenidos en Internet? Por ejemplo, Netflix, creo que ya todo el mundo paga. Si no Netflix, HBO, la que sea. Como que el audiovisual está más integrado ya en la mentalidad, pagar por eso. Pero el podcast, no sé si se ha llegado psicológicamente a ese paso de pagar por un podcast para escucharlo. ¿O todavía está en el imaginario colectivo que es algo gratuito? O sea, gratuito por el hecho de no pagar, pero gratuito no, me explico, porque nos han acostumbrado a que todo lo que es gratuito lo pagamos con publicidad. O sea, nos cuelan anuncios y cada vez más, las propias plataformas es lo que hacen, ¿no? Yo te dejo alojar mi contenido aquí a cambio de que tú me dejes poner anuncios y nos hinchan anuncios. Entonces, los oyentes de podcast están acostumbrándose, yo no, pero acostumbrándose a que cada media horita en Spotify me cuelan unos anuncios. Y hay gente que dice, no, los podcasts en Spotify no llevan anuncios. Empiezan a tenerlos y los van a tener, porque el negocio de Spotify son los anuncios. iVoox también era así. iVoox antes no tenía anuncios y ahora todos los podcasts que están alojados en iVoox, o si no pagas tú como oyente de podcast, te comen los anuncios o los llevan integrados. Entonces, al final estamos pagando con nuestro tiempo, como hacíamos antes con la radio y con la televisión. Si un creador de podcast te está diciendo, no, yo no incluyo anuncios, y el oyente se está comiendo anuncios, quiere decir que el dinero se lo está quedando la plataforma. El creador no ve un duro. Entonces, ¿los oyentes están consumiendo contenido gratuito? Entre comillas. No, están consumiendo contenido patrocinado por las marcas que pagan esta fiesta. Pues sí. Y ya no solamente como creador, sino como podcaster, o sea, no solo como productor, sino tu experiencia personal con un podcast. ¿Qué aspectos valoras tú en una plataforma de podcasting? ¿Cuál sería la plataforma ideal, la que tuviera mejor calidad de sonido, mejor comunicación con creadores? No sé, imaginemos la lista de los reyes. Ojalá, la de mayor comunicación, a ver, con los creadores... las tienen, o sea, yo he hablado con gente de iVoox o incluso con Podimo y tal, pero el problema es que, a ver, yo las entiendo también, solamente buscan podcasts muy masivos, o sea, realmente proyectos pequeñitos de nicho, pues al final te dicen, no, bueno, tienes esta opción, si me traes usuarios o si los haces mecenas, o sea, si no les vas a llevar tú usuarios a su plataforma, como que no, o sea, muchos usuarios quiero decir, como que no les importas mucho, a menos que tengas un problema técnico y demás. Y claro, como venimos de un formato multiplataforma donde mi podcast no solamente está en esa plataforma, sino que está en todas las demás, al final, si tú no eres cliente suyo, si no pagas alguno de sus servicios, te van a decir, bueno, sí, te ayudaremos cuando podamos. Entonces, en ese sentido, ojalá y hubiera una plataforma que se dedicara o que pensara un poquito más, no solamente en ella, no solamente en los oyentes para colar anuncios, sino también en los creadores. Lo que pasa que, como decíamos antes, al final, ¿dónde está el interés de las plataformas? ¿Dónde está el interés pues en las masas de gente? ¿Quién mueve las masas de gente? Los grandes podcasts. ¿Cuántos grandes podcasts hay en España? 50, 100. Pues las plataformas se fijan en esos 50, 100 y son de los que cuiden. Entonces, ojalá hubiera una plataforma más llana, por así decirlo, o algo que se preocupase un poquito más, tanto de los creadores como de los oyentes, porque iVoox, por ejemplo, tiene una opción para los oyentes de no, yo no quiero publicidad, pues pagas X y no tienes publicidad.
Pero por otro lado, la experiencia de usuario de la aplicación de iVoox es un poquito... Bueno, había que mejorarla. Entonces, bueno, pues al final... Creo que todavía en 2026 no hay salto de línea en los comentarios si lo ves desde el navegador. Es que... Eso es una cosa que no puedo. Sí. Es que igual que muchas cosas que si a nada que uses un poco su web o su aplicación, digo, pero ¿esto por qué falla? ¿Y esto por qué? Es que bueno, sí, lo tenemos que mirar, lo tenemos que arreglar. Que oye, que yo con todo el cariño de iVoox, pero es verdad que llevan arrastrando cosas así. Pero oye, sin iVoox no estaríamos aquí hoy en día, al menos en España. Entonces, mi admiración absoluta. Spotify, por ejemplo, también tiene cagadas y cosas que... O Podimo, yo qué sé, Podimo... Sí, todas. Tú te das de alta con un email en Podimo y luego te cambias de email, te dicen, no te podemos cambiar el email. Tú como, pero hombre, ¿cómo no me puedes cambiar el email? Es que no se puede, nuestro sistema no lo permite. Como, ¿pero esto qué es? El 97. O sea, bueno, en fin, son debates muy técnicos. Y entre los clientes que has tenido, que algunos, pues eso, hablábamos de que pueden ser más pequeños, otros más grandes, has trabajado también con marcas y empresas, que hoy lo llamamos branded content. ¿Qué aprendizaje sacas de esas experiencias? ¿Cómo es ese tipo de cliente que tiene que ser como muy particular? A ver, lo malo de trabajar con un cliente mediano o grande es que al final el podcast para ellos es algo muy, no insignificante, pero bueno, algo muy pequeñito dentro de la cantidad de problemas y la cantidad de cosas que tienes. Entonces, al final, para hacer un cambio, una gestión para algo para mí que es muy importante, como es agendar una grabación o la publicación de un capítulo, o yo qué sé, cosas que para mí son vitales porque es mi trabajo, dentro de una gran empresa es como, bueno, sí, ya te contestaré, ya, sí, lo reenvío a esta persona y estás en copia de 15 personas y cuando te contesta uno, otro quiere cambiar una cosa, entonces al final, como no es una preocupación tan grande para ellos, al menos ya digo para empresas grandes, ¿no? Que tienen sus canales de comunicación enormes, 4 o 5 perfiles en redes sociales porque cada área tiene su cosa, un canal de YouTube que luego al revés son 15 subcanales de YouTube, al fin y al cabo para el podcast para ellas es como, bueno, sí, lo que hacen en este departamento, lo que hacen esto porque es lo que está de moda, ¿no? Entonces es un poquito frustrante a la hora de, oye, mira, vamos a prestarle un poquito de atención, integra este tipo de contenido dentro de toda tu estrategia, porque los beneficios que te puede dar a medio o largo plazo pueden ser mucho más beneficiosos que una red social o que un tal. Se han puesto muchos esfuerzos, por ejemplo, durante años en cultivar, ya que sé, páginas de Facebook o perfiles en Twitter, que si esos mismos esfuerzos se hubieran hecho en podcast, ahora serían podcast de cabecera a nivel nacional, pero no. Se ha insistido en estar presentes en Twitter porque era lo que estaba. Estar presentes en Snapchat, que era por lo que se llevaba. ¿Y ahora dónde está Snapchat? ¿Y ahora dónde está Twitter? No. Sin embargo, esto es como un contenido más, no sé, como más branded, más asiduo a la marca. Si lo cuidan, al final les puede dar mucho beneficio, pero tienen que trabajarlo. Entonces, es un poquito frustrante. El titular sería ese. Sí. Pues ya para acabar, la última pregunta, si se debería de aumentar la inversión en la industria del podcast desde las instituciones, porque sí que hay ayudas para el audiovisual, para el cine, pero creo que de podcast solo hay una ayuda que está como dentro de videojuegos y no sé cuánto. Y que este año no ha salido. Y que no ha salido este año, pues fíjate. Sí, a ver, al final, y esa ayuda, aparte de venir por los fondos europeos, creo que está, pues eso, al final, asociada a los videojuegos también. Y yo, pero es que esto de los videojuegos no tiene, si a lo mejor me dices, bueno, con el audiovisual todavía, bueno, está algo ahí, somos el audio, del visual somos el audio, sí. Bueno, o el visual, si se graba en vídeo, bueno, pero de los videojuegos no tiene mucho que ver. Y luego además todo el tema burocrático que hay que hacer y preparar para recibir una ayuda, ojalá y se hiciera más inversión, no tanto quizás a nivel nacional, sino a nivel más local, más municipal, ojalá más municipios usaran, porque el podcasting local es una muy buena herramienta. Por ejemplo, yo que vivo en una gran ciudad como es Móstoles, si el Ayuntamiento de Móstoles se dedicara a promocionar todo lo que hace o a simplemente a transmitir, igual que lo transmite por redes sociales, si tuviera que hay ayuntamientos que lo tienen y merecen su reconocimiento,
que estaba intentando acordarme del ayuntamiento que lo tiene, es uno de Valencia, pero no recuerdo el nombre. Bueno, tiene un podcast semanal donde, o diario incluso, donde cuenta lo que van a hacer y este fin de ahí no sé qué, no sé dónde. Y, oye, me parece un canal ideal para mantener. Al fin y al cabo es como montar una radio, pero con un coste mucho menor y encima con una facilidad digital muchísimo mayor. Entonces, no hacen falta grandes ayudas a nivel Ministerio de Cultura, no, hacen simplemente que los ayuntamientos o las comunidades autónomas se pongan un poquito las pilas y ahí sepan ver un poquito las ventajas que les puede dar el podcasting. Pero claro, entiendo que pues, es más fácil promocionarse en tele, en radio o en redes sociales que hacer algo más de nicho como es el podcast. Pues ya está. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Ha sido no, de verdad, ha sido muy interesante y me va a ayudar muchísimo. Y como decía antes de la entrevista, os voy a dejar el podlink de El Batallón Pluto en las notas del capítulo por si queréis seguir en la pista a Sergio y para que conozcáis un poquito mejor su proyecto. Se trata de un podcast de divulgación sobre videojuegos donde encontraréis entrevistas, debates y pasión por el medio interactivo. Bueno, y hoy os dejo deberes, como cada viernes, y me gustaría conocer vuestras opiniones a las preguntas y cuestiones que me ha planteado Sergio para su tesis, y para ello pues tenéis, por ejemplo, el canal de Telegram, donde podéis comentar, y donde mañana por la mañana publicaré la encuesta de cada sábado para conocer qué episodios os han gustado más de estos últimos 5, y de esa forma pues podráis ayudarme semana a semana para yo seguir impulsando el podcasting día a día desde este lado del micrófono. No me quiero despedir sin darle las gracias a Sergio por su invitación y a todos vosotros, nada más, pues puedo desearos como cada viernes un gran fin de semana y que lo disfrutéis tanto o más de lo que lo voy a hacer yo, porque yo lo voy a hacer seguro. Nos vemos el lunes con más y mejor podcasting. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.